Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Aquí vengo y siempre lo voy a invitar al libro del profeta Samuel, o el libro de Samuel, como tú le quieras llamar. Yo le hablo como mi Padre amado me lo da que lo hable. Capítulo 28, ahora del verso 14 al verso 25. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la continuación del capítulo 28, del verso 3 al verso 25. Esta es la continuación de Saúl y la divina de Endor. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y esto es pura mentiras. Este no era el profeta Samuel que venía a mostrársele. Este era el diablo. Este era Belcebú. Este era Satanás. Escuchen bien. Nosotros, si yo me muriera y alguien dice, hazme venir el espíritu de Manasés, o del siervo Manasés, o del profeta Manasés, o de todo lo que, o como quieran llamar, o el siervo, o el obrero, porque nosotros somos obreros. Escuchen bien, somos obreros del Señor. Y a veces ya no hay nadie que quiere que lo llamen obrero, y nosotros somos obreros. Hay algo que Dios me reveló, que nosotros somos abejas de un solo panal, por ser hijos de Cristo, y por lo tanto somos obreros. Escuchen bien, y no tienen que haber zánganos en el cristianismo, porque los zánganos no trabajan, y los obreros sí trabajamos. Aleluya, y a Dios sea la gloria. Y el rey de estas abejas es el Nazareno, mi Nazareno, Jesús de Nazaret. Escuchen bien, no sé si entienden que en una colmena hay una reina, pero en este caso nosotros somos una iglesia y hay un rey. Y nosotros somos obreros, y los obreros trabajamos para el Señor. Y las abejitas trabajan para la reina. Pero hay unos que se llaman zánganos, y esos zánganos no trabajan. Entonces, mi Dios no quiere zánganos en las iglesias. Mi Dios quiere que todos seamos obreros. Mi Dios quiere que todos seamos iguales, porque todos somos iguales. Escuchen bien, porque aquí voy a hablar algo que mi Espíritu Santo dice y mi Espíritu Santo revela. Ahora, cuando la gente ya no llama a una persona profeta, apóstol, pastor, o diácono, o líder, se enojan. Y nosotros la verdad, somos obreros de Dios. Y yo les dije que en mi iglesia, todo el mundo vamos a ser obreros de Dios, y todo el mundo vamos a ser útiles. Escuchen bien, porque yo ahí no le voy a decir, oh, tú no vas a predicar porque yo no quiero que nadie sepa más que mí. No, al contrario, todos vamos vengan, todos vamos a ser útiles para Dios. Escuchen bien, porque dice el Espíritu Santo que muchas iglesias, a muchas personas que tienen llamados dormidos, no los dejan predicar. Escuchen bien, muchas personas que no quieren que nadie pase o que nadie sepa más que la persona que están predicando. Escuchen bien, y eso es maldad, y eso no le agrada a Dios. Si mi Dios trae más gente para predicar, claro que van a predicar, claro que van a hacer todo lo que mi Dios me revele que van a hacer ellos, las personas que van a venir, siempre y cuando estén bien con Dios. Aleluya, y la gloria sea para Dios. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pero no era Samuel, era el diablo. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios no me responde, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer.
Pero ese no era, él no era el profeta Samuel, era Belcebú, disfrazado de Samuel. Bendito Dios. Escuchen bien. El diablo sabía todas las palabras que Samuel hablaba. El diablo sabe cómo hablo yo. El diablo sabe cuáles son las palabras que Dios habla por mi boca, para él imitar esas palabras. Escuchen bien. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Escuchen bien. Este fue Belcebú el que le habló a él. Y estaba gozoso. ¿Por qué? Porque sabía que si Dios se había apartado de él, el rey Saúl iba a perder su alma, más por ser un ungido. Porque el diablo es malo. Y bueno solo hay uno, como dijo mi nazareno. ¿Por qué me llamas bueno a mí? Y dice: bueno solo hay uno, el Padre que está en el cielo. Escuchen bien. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y la ha dado a tu compañero David. Pero no era el profeta Samuel hablándole, era el diablo que sabía las palabras que Dios había profetizado por medio del profeta Samuel antes, y ya las tenía en mente para decírselo a él. Escuchen bien, porque ya le había profetizado que Dios le había quitado su reino al rey Saúl por desobediente, y se lo había entregado a David. Por eso hay oraciones, gracias Espíritu Santo, que cuando yo le pido algo a mi nazareno, a mi Dios, se las pido en silencio. Porque en ese momento le digo: Satanás, tú no vas a escuchar estas palabras, porque sé lo malvado que tú eres. Y por eso le digo, y por eso siempre te reprendo, y te reprendo más en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Siempre le digo. Cuando hay algo que yo le pregunto a mi Padre, se lo pregunto mentalmente. Y Él me lo responde de la misma manera. Aleluya. Para que así el enemigo no tenga tiempo de saber lo que yo le estoy preguntando a mi Dios. Y no venga y no entorpezca los propósitos de Dios conmigo. Y dice: como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Cuál era eso que le estaba diciendo? Cuando Jehová mandó a Saúl que matara a Amalec y a todos sus secuaces, y a todos sus amalecitas, a sus hijos, a sus parientes y a toda la gente que vivía ahí, adultos, ancianos, jóvenes, vacas, bueyes, camellos, burros, asnos, de todo. Desobedeció y no le dio muerte a los demás animales gordos, se los trajo él. Y de allí ya estaba desagradado Jehová. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Escuchen bien. Pero no era el profeta Samuel lo que le había dicho: mañana estarás tú conmigo y tus hijos. No era el profeta Samuel, era el diablo. Le dijo: mañana tú vas a estar en el infierno conmigo. Escuchen bien, porque les voy a decir algo, que
el rey Saúl, quitándose la vida, no iba a ir al reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Judas Iscariote, quitándose la vida, no iba a ir al reino de los cielos. Iban derechito al Seol. Escuchen bien. Por eso le dijo el diablo, regocijado: mañana estarás conmigo. No, pero no fue como le dijo mi Nazareno al ladrón que estaba al lado de él cuando lo crucificaron, porque había dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Le dijo el hombre, le dijo: de luego te digo que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. Le dijo él al que estaban injuriando, al que estaba al lado cuando crucificaron a mi Nazareno. Y le dijo: mi Nazareno, de luego te digo que tú también mañana estarás conmigo en el paraíso. ¡Gloria a Dios! Él sí fue salvo, porque fue el Hijo de Dios que le estaba hablando y que le estaba dando esa promesa y esa profecía, y se lo llevó al reino de los cielos. Más Saúl, se iba a ir al infierno. Por eso el diablo gozoso le dijo: mañana estarás conmigo. Le dijo: tú y tus hijos. Porque el rey Saúl se tiró sobre su espada y se mató. Si yo me diera muerte solo, mi Dios no me salva, porque Él no me ha dado autoridad que yo me mate. Escuchen bien. La gente que se mata, se suicida, no van al reino de los cielos, siendo personas de Dios. Y le puedo decir algo que me revela el Espíritu Santo, que hay cristianos que se han matado. Ellos no están en el reino de los cielos, ellos están en el Hades. Escuchen bien, en el infierno. Porque nosotros no tenemos potestad de quitarnos la vida, solo Dios. Más siendo cristiano, más él que era un ungido. Gloria a Dios. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Pero no eran las palabras de Samuel, eran las palabras del diablo, de Satanás, de Belcebú, de Leviatán, de la serpiente, del dragón, del lobo rapaz. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Estaba tanto tiempo ahí esperando por esas palabras del enemigo, del diablo, del Satanás. Cayó temeroso, pero no fue temeroso a Dios. Porque si hubiera sido temeroso a Dios, dice el Espíritu Santo, no va a buscar a divinos. Hubiera esperado en Dios. Nosotros como personas cristianas, donde Dios nos tiene y donde Dios nos dice que vayamos, no debemos de ir. Escuchen bien. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Vino ella a él y le dijo: te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Le dijo la divina de Endor. Le dijo: voy a yo a matar un becerro o un ternero, y voy a amasar harina, voy a poner bocado de comida, y tú comes, recobras la fuerza y sigues tu camino. Pero él se negaba, porque estaba temeroso, porque iba a perder la guerra y porque le iban a dar muerte. Ya se lo había dicho Belcebú. Escuchen bien. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él y sus siervos, juntamente con la mujer. Acuérdense que porfiado ya les di el significado de qué era, ¿verdad? Porfiaron ellos con él y sus siervos, juntamente con la mujer,
Y él les obedeció y se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Estaba tirado en el suelo porque se fue de rodillas con miedo, dice el Espíritu Santo, con temor, pero no temor a Dios, sino con temor lo que Satanás le había dicho. Y se levantó y se sentó en la cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Cuando hizo ella su comida, se la llevó a él y él comió y cobró fuerzas. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron de aquella noche. Pero antes de terminar y de explicarles ese verso, aquí hago un énfasis grande, un paréntesis, y les voy a decir algo de lo que compara mi Señor, lo que me revela mi Nazareno, como el rey David cuando hizo cilicio, que no quería comer cuando el niño estaba enfermo. Así viene siendo lo que hizo Saúl, pero él no lo hizo para Dios, sino porque estaba con esa mujer de espíritu de adivinación. Pero vino siendo parecido. No más que uno lo hacía para Dios y el otro lo estaba haciendo para Belcebú, porque estaba consultando a adivinos. Y el que consulta a adivinos, brujos, su alma no tiene salvación. Mas el alma del niño ya estaba salvada. Cuando el niño murió, el rey David, dice la palabra de la Biblia, que se asió, comió, se cambió y dijo: yo sé que el niño no va a venir a mí, yo voy a ir a él. Pero él sí iba a ir al reino de los cielos. Pero el rey Saúl iba para el infierno, para el Seol. Escuchen, miren cuál es la diferencia de los dos. Uno que sí iba a ir al cielo y otro que no iba a ir al cielo. Escuchen bien, para que miren que, aunque seamos ungidos de Dios y si somos desobedientes, no vamos al reino de los cielos, por más ungidos que seamos de Dios. Por eso es que Dios nos habla, es por esta palabra. Y que debemos de cumplir y de hacer lo que Dios quiere que hagamos, más cuando Dios nos da un ministerio. Escuchen. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron de aquella noche. Ya cuando ella vino, le dio de comer, comió él, comieron todos sus siervos y se fueron. Ya después, él en la guerra tuvo miedo, y cuando oía que los filisteos venían cerca, se turbó su corazón y le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame. Pero su escudero no lo mató. No lo mató. Lo malo que hizo su escudero, que él también se mató y tampoco tuvo salvación. Si su escudero no lo hubiera matado y se hubiera escapado, hubiera tenido salvación, porque obedeció que no lo iba a matar él. Entonces vino Saúl, sacó su espada y se tiró sobre ella. Sacó su espada y se tiró sobre ella y se traspasó. Y también su escudero se mató. También ahí estaban sus otros hijos. Y dice la palabra de la Biblia que los filisteos agarraron, le cortaron la cabeza al rey Saúl y se la llevaron al santuario de la idolatría de los dioses del filisteo, del mentado Astarot. Gloria a Dios. Ahí pusieron su cabeza del rey Saúl como trofeo para ese demonio. Escuchen bien. Y el cuerpo lo fueron y lo colgaron, y también el de los hijos. Oyendo el pueblo lo que le había pasado
al rey Saúl y a sus hijos, fueron y los trajeron y les dieron sepultura. Pero la cabeza de él se quedó con los filisteos y se la pusieron ahí como ofrenda al demonio que adoraban los filisteos, porque los filisteos eran unos idólatras. Escuchen bien, idolatraban imágenes paganas, hechas de mano y de fundición. Por eso nosotros, yo, en el único que yo creo que sana, que salva, que hace milagros y prodigios y expulsa demonios, se llama Jesús de Nazaret, mi Abba Padre y mi Espíritu Santo precioso divino de Dios. Yo como cristiano no voy a andar adorando imágenes hechas de fundición de mano de hombre. Yo adoro al Dios no conocido, al Dios de mi amor, al Dios que me salvó. Aleluya. Yo adoro a mi Nazareno y a mi Espíritu Santo. Ellos son los que hacen milagros. Un santito muerto no hace milagro. Una virgen de madera no hace milagro. Una virgen de yeso no hace milagro. La gente piensa y dice, ay, me hizo el milagro la virgencita, pero no es la virgencita. Detrás de cada santo hay un demonio, dice el Espíritu Santo. Escuchen bien. Eso se lo inventó la gran ramera, dice el Espíritu Santo. Escuchen bien. La gran ramera se inventó todo eso. Y ahora no voy a entrar en detalle en todo eso. Porque todo lo que habla mi padre yo lo hablo. Y no es para juzgar a nadie. Porque Él es el que le va a abrir los ojos al mundo. La gente que antes adoraba vírgenes y santos, hoy adoran a Dios y hoy están contando su testimonio. Yo casi me andaba metiendo también en idolatría, pero yo siempre creí en Dios y fue Dios que me tiré aquí. Porque un santo muerto no hace milagro. Porque me decían gente, ora a este, y pídele a esto, y pídele a esto, y préndele lo otro. Escuchen bien. Pero los demonios, cuando tú idolatras un demonio, los demonios lo que hace es que, porque es el mismo diablo, te agarra en ansiedad, te agarra en depresión, te agarra en muchas cosas malas, porque es el demonio. Pero cuando nosotros le adoramos a un Dios, al Dios invisible, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es el Dios que me transformó hoy en día, el Dios que me amó y que me sigue amando hasta la eternidad, al cual yo amo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi primer amor. En Él es el que yo creo. Él me sanó. Él me salvó. Él me tiene aquí hablándole a ustedes de la palabra de Él, de Dios. Para que miren que Dios transforma, Dios liberta, Dios cambia, Dios nos renueva la mente. Cuando nosotros somos bautizados en agua y después nos bautiza el Espíritu Santo, nosotros somos nueva criatura totalmente diferente. Porque yo, lo que siempre le digo a mi Dios, que yo quiero estar con Él. Y muchos cristianos no le dicen eso. Porque mucha gente tiene miedo de morir. Yo no tengo miedo de morir porque
Para morir nacimos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es la ley de la vida. Escuchen bien. Pero hay gente que tiene miedo a morir, dice el Espíritu Santo, porque no están afirmados con Dios. Están un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Entonces es la gente que tiene miedo a morir, pero cuando nosotros somos hijos de Dios y somos verdaderos cristianos y sabemos cómo le servimos a Dios, no tenemos miedo, no vamos a tener miedo a morir. Porque el que nos conoce la mente y el corazón es Dios. A todos. Gloria a Dios. Y hasta aquí les voy a dejar esta palabra. Yo les bendigo con el amor de Dios. Aún hay más de visiones, revelaciones. Y rapidito les quiero decir que vienen muchas muertes. Escuchen bien. Anoche orando, el Espíritu Santo me reveló. Hoy, 24, me decía, ¿cuánta gente va a morir hoy? Dios mío. Y le decía yo, Señor, mucha gente me decía, van a morir en accidentes. Hoy 24. Mucha gente van a morir en balaceras, en las cantinas, en las discotecas. Mucha gente van a perecer. Decía, muchos niños, pólvoras, rababaiza. Que tengan cuidado con esos niños que van a encender y van a tirar esos cohetes. Que muchos niños se van a quemar. Muchos niños, porque dice el Espíritu Santo que la Navidad no es de Dios, la Navidad es del diablo. ¿Por qué hay tantas muertes en Navidad? Dice el Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantas muertes en diciembre? Porque mi Señor Jesucristo no nació en diciembre. Mi Señor Jesucristo nació en tiempo de verano. Gloria a Dios. Por eso el diablo anda como león rugiente, buscando almas para llevárselas al Seol, al infierno. Tengan mucho cuidado. Y el 2026, que ya solo quedan 8 días, viene muy terrible. Y todo se está cumpliendo. Y yo lo bendigo con el amor de Dios, y aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que vengo haciendo con amor para Cristo. Amén, amén y amén.